Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía en vivo en Lo Justo y Necesario, ofreciéndoles, dándoles toda la información que tiene que ver con seguridad social. Una semana donde hubo muchas novedades, mucha información con respecto a los temas que están y que hacen al ámbito de la seguridad social y bueno, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará en los próximos días? Hay un tema que es, marzo. Cada vez estamos más cerca. Marzo va a ser un mes clave en lo que tiene que ver con aumento en las jubilaciones, porque se está diseñando un esquema de aumentos que va a ser un esquema de sumas fijas de acuerdo a los ingresos mensuales de jubilados y pensionados, que va a alcanzar aproximadamente 8,5 millones de personas. ¿Y por qué yo digo marzo mes clave? Porque el esquema que se implemente en el mes de marzo se va a replicar en el mes de junio, hasta tanto se diseña una nueva ley de movilidad jubilatoria. Este esquema que se está diseñando en estos días para el mes de marzo es un esquema de coyuntura. Es un esquema que tiene que ver con los efectos de la crisis, con toda la situación económica que ha venido aconteciendo en los últimos tiempos en la Argentina y que está ligada directamente con la inflación, con el proceso inflacionario que venimos sufriendo. Yo decía, este esquema de aumentos va a alcanzar a 8,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, contributivos y no contributivos, y que va a replicar, de acuerdo, la suma fija que se implemente va a estar directamente relacionada con los ingresos. Cuanto mayores sean los ingresos mensuales, menor va a ser el aumento por esta suma fija. ¿Dónde está puesta la mirada? A ver, el gobierno insiste cuando habla de sistema previsional justamente en el achatamiento previsional. ¿Cómo el gobierno está diseñando este achatamiento? Es una tarea difícil porque seguramente no creo que esté tratando, por lo menos lo que se va a tratar de evitar es más litigiosidad en la Argentina, que la termina pagando el sistema previsional, un sistema previsional que está en crisis. El gobierno insiste por estos días en el achatamiento previsional, pero también en que tiene la mirada puesta en los más vulnerables, en los que menos ganan. Estamos hablando de 4 millones, casi 5 millones de jubilados, que fue el sector donde estuvo focalizado el bono de 5.000 pesos que se dio en el mes de diciembre, el segundo bono que se dio para el mismo sector en el mes de enero, y que un aumento, se habla de un aumento promedio en el mes de marzo del 11,56%, pero que alcanzarían un porcentaje mayor a estos 5 millones que se vieron alcanzados por el bono. Aquí el impacto del aumento sería de aproximadamente un 17,5% y llevaría a las jubilaciones mínimas a 16.500 pesos. Pensemos que en el mes de febrero todos los valores de las jubilaciones y también de las mínimas, que es por supuesto donde hay que poner la mirada, vuelven a los valores del mes de noviembre, porque en el mes de diciembre las mínimas tuvieron un bono, en el mes de enero tuvieron otro bono, pero ahora en febrero vuelven a 14.068 pesos. Bueno, aquí está puesta la mirada. En el mientras tanto, esta frase que venimos repitiendo desde que se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el mientras tanto se está diseñando una ley de movilidad jubilatoria. No se habla mucho de ella, pero la cuestión es que están trabajando desde el Ministerio de Economía, desde Trabajo, justamente para diseñar una fórmula que parece seguirá siendo trimestral, al igual que fue la de Macri, y que estaría relacionada a la evolución de salarios
o a la recaudación de ingresos públicos. ¿Sí? Esto no va a ser una fórmula combinada. La idea es evolución de salario o recaudación de ingresos públicos, la que resulte más beneficiosa para la gente. Y además la idea es que este porcentaje de aumento salga del trimestre inmediatamente anterior al mes que haya que aplicar el aumento para evitar el problema del empalme que tuvo la fórmula de movilidad del año 2017. Yo diría que esta fórmula que está pensando el gobierno tiene más similitud con la que se implementa en el año 2009. La de Cristina Fernández, que estaba relacionada a todo lo que era evolución de salario y todo lo que tenía que ver con recaudación previsional e impositiva. ¿Por qué razón? Porque una ley de movilidad relacionada al tema inflacionaria hace que a la larga, si no se baja en los índices de inflación, no pueda pagarse, que esto es lo que dice el gobierno justamente, y esta es la razón para el gobierno por la cual se suspendió por 180 días la ley de movilidad que venía rigiendo desde el año 2017. ¿Se sana una seguridad social con una nueva ley de movilidad jubilatoria? ¿Se equilibra? No, ayuda. Las leyes de movilidad están en la Argentina desde el año 2009, con todas sus virtudes y defectos, han sido buenas leyes, han resultado medidas previsibles para los jubilados y pensionados, pero en los años de alta inflación no han podido dar respuesta. Por eso no se soluciona el problema de la seguridad social solo con implementar una nueva ley de movilidad que sea pagable. Se necesita un mercado laboral que incluya más, un mercado laboral que incorpore más gente y la saque de la desocupación y del trabajo no registrado. Hace falta que el asistencialismo no se pague muchas veces con plata del sistema previsional, con plata de las cuentas del sistema previsional, e implementar leyes que no quiten derechos. Justamente por esto que yo decía hace unos momentos, que no incremente la litigiosidad en la Argentina, que en definitiva después se termina pagando con la plata de la seguridad social, un sistema que está absolutamente deteriorado. Y por supuesto, bajar la inflación, sí, esto es lo central. Poniendo la mirada como está haciendo el gobierno en los más vulnerables, sí, yo creo que es una mirada certera. Hay 5 millones de jubilados que la están pasando mal, no de ahora, no de ayer, ni desde hace un año, sino desde hace muchas décadas, años que venimos insistiendo con Semino, que los jubilados están de la mínima cada vez más lejos de la canasta básica. Y creo que el gobierno está trabajando para lograr que en el año 2020 salarios y jubilaciones puedan quedar por arriba de la inflación. Por lo menos creo, por lo que hablo, por lo que averiguo, por la información que me llega, que el propósito es por lo menos que los salarios y las jubilaciones queden 2 o 3 puntos más arriba de la inflación. ¿Va a poder este gobierno lograr que trabajadores y jubilados recuperen el poder adquisitivo perdido? No. Más que nada los jubilados. Cada vez que hay una crisis económica en la Argentina, pierden siempre los más vulnerables. Y lo que se pierde, lamentablemente, está perdido de una vez y para siempre. Ya volvemos. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.
Quiero contarles antes que nada, antes de comenzar mi charla con Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, que el día miércoles en la Cámara de Diputados el gobierno pudo conseguir el respaldo político de la oposición para darle un marco institucional a la renegociación de la deuda que se tiene con los acreedores privados y que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Una de las discusiones, de los reclamos de estas semanas, mientras se seguía el minuto a minuto de la renegociación, de la reestructuración de esta deuda en el Congreso, hablaba de los daños colaterales que podría tener esta reestructuración en la seguridad social. Para ser más específicos en lo que tiene que ver con las cajas previsionales de profesionales de la República Argentina y con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De hecho, quiero contarles que el secretario general de la coordinadora que agrupa a las cajas de previsión y seguridad social de profesionales de la República Argentina, Gustavo Beberaggi, presentó en el Congreso Nacional un reclamo para que los fondos previsionales públicos y de cajas profesionales sean excluidos en el esquema de renegociación de la deuda. Beberaggi lo que hizo fue tratar en este reclamo de graficar que el impacto del avance del proyecto produce una reducción de fondos para estos organismos. Uno, justamente cuando se renegocie y se vean las condiciones para debatir con acreedores y con poseedores de bonos, justamente las cajas de profesionales de la República Argentina son parte de los tenedores de esos bonos. Están a la expectativa porque ya adelantaron que están esperando qué es lo que sucede o cómo evoluciona el tratamiento de este proyecto en el Senado para evaluar si judicializan el reclamo después de analizar qué alcance va a tener la reestructuración. Acá yo quiero preguntarle a Eugenio Semino sobre este reclamo temido que preocupa a la Coordinadora Nacional de Cajas de Profesionales y además cómo puede impactar esta renegociación en los sistemas de seguridad social en la Argentina, Eugenio. Sí, sin lugar a dudas, Clara, y esto para aclarar en términos de que es algo muy técnico y aparece como a veces inasequible a quien nos está escuchando, quien nos está mirando. Tanto las cajas, que recordemos representan a 800.000 trabajadores profesionales en general activos y 80.000 jubilados, tienen un recurso, tienen un dinero en un fondo similar a lo que es en el sistema general el Fondo de Sustentabilidad, el Fondo de Garantía. Esos fondos tienen una parte de plazos fijos y sobre todo de títulos, de bonos. Es un poco lo que pasa con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es exactamente, en más pequeño, lo mismo que hoy perfila, va a pasar y vino pasando históricamente con el fondo. Ahora, ¿qué pasa? Como no se tuvo en cuenta, más allá que quienes representan a las cajas lo expusieron a los senadores, diputados de las diversas fuerzas políticas, no se tuvo en cuenta diferenciar el tratamiento de esta deuda del resto de los llamados bonistas. Entraron dentro de las generales de la ley, por lo cual, ¿qué le van a decir? Lo mismo que le dicen a los bonistas. Hoy está en boga el tema de Provincia de Buenos Aires, si va a haber default, si le van a pagar a los bonistas, no le van a pagar, etcétera, etcétera. Bueno, una situación similar se va a acontecer con estos fondos. Es decir, le va a decir, bueno, le tenemos que hacer una quita, le vamos a pagar diferido el capital o le vamos a pagar parte de los intereses. Ahora, ¿qué pasa? Si eso se desvirtúa, termina pagando las consecuencias de eso el futuro jubilado. Se desfinancia el sistema. Entonces hay menos plata para pagar un beneficio a futuro. Así es, como están desfinanciando el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, cosa que ya hizo el anterior gobierno y el anterior, es decir, el fondo se usó
para financiar el Estado, se cambió plata por letras de tesorería, etcétera, etcétera. Y ahora entra en las generales del refinanciamiento de la deuda en general. Lo que ocurre con este fondo más pequeño, que es el de las cajas profesionales, es, al tener el mismo tratamiento, no van a poder ser sustentables. Es decir, es gravísimo lo de las cajas en particular y lo Ahora, del fondo en general, ¿no? Ahora, el Congreso, cuando está tratando medidas, determinadas medidas, en este caso es una medida económica, es la renegociación de la deuda, bueno, si no hay, no hay que renegociar porque si no hay no se puede pagar. ¿No mira más allá? ¿No piensa que si le está provocando un deterioro a un sistema previsional o a varios, las consecuencias la terminan pagando futuros jubilados y pensionados y esto termina en litigiosidad, más litigiosidad al Estado? Por supuesto que sí, y evidentemente no se tuvo en cuenta porque lo que se hizo al votar genéricamente esta ley de emergencia es facultar al Ejecutivo para renegociar la deuda en términos de lo que el Ejecutivo estime deben ser las condiciones. Ahora, al no diferenciarse estos sectores en particular, volvemos a tomar a grandes acreedores en las mismas condiciones Sí, se mete a que todos en la misma bolsa. los que estaban guardando para poder proveerse al jubilarse como médico, como abogado, como arquitecto, etcétera, ¿Y qué etcétera. crees? ¿Que la historia puede darse vuelta o cambiar de curso en el Senado la semana que viene? Mira, yo espero que el Senado tome en cuenta esto, diferencia los fondos, que se dé otro tratamiento a la previsión social. Es decir, hoy cuando hablamos de esto hablamos de lo que Cavallo señalaba, los jubilados europeos decía que tienen bonos, los jubilados italianos, los Estamos un poquito japoneses. lejos de todos Bueno, esos ejemplos. lo que pasa es que en el sistema político sigue habiendo muchos hijos y entenados de Cavallo, es decir, trasvestidos de cualquier otra cosa, pero siguen abonando a una política que tiene en cuenta a los acreedores externos y no a los millones. Vos hablabas de más de 8 millones de acreedores internos, que son los trabajadores, los profesionales que pagaron por adelantado y ahora se les va recortando cada vez más su propio recurso. En un ratito vamos a estar hablando, yo no quisiera más en lo justo y necesario hablar de litigiosidad previsional. Hace 24 años que este programa está al aire y siempre digo, sos el fiel testigo de esto, siempre los temas terminan siendo lo mismo. Lo único que la realidad los ayorna, los acomoda. Bueno, el tema de la litigiosidad previsional. En un ratito vamos a estar hablando, Eugenio, con vos porque ¿Cómo no? ya tenés decidido, ya está tomada la decisión de presentar un reclamo en la justicia en el mes de febrero para que declare inconstitucional la suspensión de la ley de movilidad Así es, jubilatoria por lo 180 anunciamos días. el propio, previo a la sanción de la ley, y obviamente se está concretando, y lo que vemos que los colegios profesionales, los colegios de abogados y demás, están tomando la misma actitud, por lo menos las declaraciones de estos días están en ese sentido. En un ratito hablamos de este tema. Una medida que se conoció esta semana, el actual gobierno dejó sin efecto la resolución 44 del año 2019 del gobierno de Mauricio Macri, que implementó el certificado médico digital para los beneficiarios de pensiones no contributivas. En su momento, cuando sale esta resolución, la explicación fue que a través del certificado médico digital se podía conseguir, o el objetivo era por lo menos un mayor control y auditoría, actualizar los datos de expedientes que no se actualizaba su documentación para demostrar que continuaba la discapacidad del titular de ese beneficio. Creo que como medida fue buena, en esencia fue buena, pero cuando comenzó la implementación tuvo serios problemas de implementación porque se citaba a la gente a que por favor fuera a través de los hospitales públicos
nacionales, provinciales, municipales, y que a través de los hospitales se tramitaba justamente este certificado digital. Ocurrió con muchas personas que nunca pudieron lograr finalizar el trámite porque iban a los hospitales no tenían el esquema informático actualizado para hacerlo, hubo serios problemas de implementación y los hospitales no pudieron mandar en tiempo y forma el certificado vía digital, vía tecnología, a la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la agencia de quien dependen todos estos beneficios previsionales. Burocracia, preocupación. Pensemos que en muchos casos, en la mayoría de los casos, estamos hablando de gente con discapacidad absolutamente invalidante y que todos ellos pertenecen a grupos de alta vulnerabilidad. Bueno, el actual gobierno se encuentra con este esquema de definición y finalmente decide dejar sin efecto el certificado médico digital y volver a la medida anterior a la implementación de esta resolución, que es el certificado médico manual, el que la persona le pide al hospital, el hospital le extiende de puño y letra a través de sus autoridades y lo lleva y lo presenta en tiempo y forma si se le es requerido. Así que final para otra medida del gobierno de Macri, la resolución 44, no va a ser necesaria ya la presentación del certificado médico digital. Otra medida, yo les dije, había habido mucha información esta semana, tiene que ver justamente con la implementación de moratorias para monotributistas, para autónomos, para pequeñas y medianas empresas y por supuesto estamos con una señora tributarista, gracias por acompañarnos, Florencia Fernández Sabela, tributarista, socia del estudio, la IU Fernández Sabela y Asmut. ¿Todo bien? Gracias por venir, Florencia. Es una moratoria amplia. Si vos le tuvieras que explicar a la gente cuáles son los beneficios de entrar en esta moratoria, ¿qué diferencia tiene con otras que hemos conocido? Bueno, por lo general las moratorias, la principal beneficio que tienen es que además de darte posibilidades de pago, darte una financiación o darte alguna facilidad para que vos puedas cancelar tus obligaciones, además tienen quitas, o sea, tu deuda se ve reducida. En esta en particular, las quitas es del 100% de todas las multas o sanciones que a vos te puedan corresponder por no haber pagado tus impuestos y además de una parte muy significativa de los intereses resarcitorios que vos debés. Entonces, eso es lo que tiene de atractivo las moratorias. ¿Hasta 10 años? ¿Hasta 120 meses? Eso depende del tipo de deuda que vos estés regularizando. Si tu deuda es una deuda de impuestos, por ejemplo, tu declaración jurada de bienes personales o una declaración jurada de IVA, esa deuda la podés refinanciar hasta 10 años en la medida que vos adhieras hasta el 31 de marzo, porque esa es una novedad que salió con la reglamentación ayer, que es que están estableciendo incentivos a que vos entres antes del 30 de abril. Es decir, ya está la reglamentación de esta medida y se pueden incorporar deudas hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de abril uno puede entrar a la moratoria. Las deudas que entran son todas las que vencieron al 30 de noviembre del año pasado. Perfecto. Pero el gobierno en su reglamentación lo que hizo fue establecer una serie de incentivos para que la gente no espere hasta el último día del 30 de abril y se adelante básicamente hasta el 31 de marzo para tener algún beneficio más. Por ejemplo, si uno entra hasta el 31 de marzo, puede entrar con 10 años de plazo para las deudas impositivas o 5 años para las deudas de autónomos, por ejemplo. Es decir, las impositivas hasta 120 meses. Exacto. Las previsionales hasta 60. Las de autónomos, las previsiones hasta 60, hasta el 31 de marzo. Perfecto. Después eso se reduce. Si uno ya lo hace durante el mes de abril, las deudas impositivas de 120 meses pasa a 90 y las previsionales de 60 a 40. Entonces se acorta el plazo de financiación y además cuando uno opta por hacer el pago en cuotas, dependiendo su condición de pyme, la FIP los obliga a hacer un pago a cuenta. El pago a cuenta es más chico si uno lo hace hasta el 31 de marzo y se hace más grande si uno ya lo hace durante el mes de abril. La fecha. ¿Y cuándo se realiza, cuándo se efectiviza la primera cuota de este plan de facilidades? Bueno, ahí también hay un desdoblamiento de incentivos, porque si uno llega hasta el 31 de marzo, la primer cuota la pagaría en julio, pero si uno entra durante el mes de abril, la primera cuota la paga en mayo.
Eso ahí te aclaro, es solo para deudas que están vencidas. Cuando lo que esta moratoria también permite es refinanciar deudas que uno ya tiene en planes de facilidades de pago anteriores. No inhabilita, si uno ya estaba con un plan de facilidades, puede entrar en esta moratoria, Puede entrar, no inhabilita el acceso. Exacto, eso lo puede entrar, pero hay una limitación que es que en ese caso el primer pago está desde el mes que sigue. Perfecto. O sea, Cuando se habla de las pymes, se reforzó mucho el tema del certificado MiPyme. exacto. ¿Qué pasa si alguna pyme o algún autónomo no tiene este certificado? Bueno, esa es una buena ¿No pregunta. puede entrar en el plan de La facilidades? moratoria no es tan amplia porque solamente está dedicada a todas las personas humanas, o sea, individuos como nosotros o sociedades que tengan el certificado MiPyme o entidades que no tengan fines de lucro. Esas son las únicas personas que hoy pueden acceder a la moratoria. El certificado MiPyme es obligatorio para entrar a la moratoria, pero si yo hoy no lo tengo, tengo tiempo hasta el 30 de abril para poder tramitarlo. Hay que tramitarlo, ya sea que En el Ministerio de Producción. se tramita a través de la página de la FIP con el bien. Ministerio de la CEPYME. Hay tiempo hasta el 30 de abril, excepto que uno esté refinanciando planes de pago vigentes o planes de pagos caducos, que en ese caso el certificado tiene que estar vigente cuando uno hace digamos, el reformulamiento del plan. El certificado es sencillo, es rápido. Es un certificado que en la práctica es sencillo, en un caso normal, digamos, y tarda unas 48 horas en expedirse. La información a través de la conferencia de prensa que se dio en el día de ayer y después el material que mandó al periodismo, a los medios de comunicación, a FIP, hablaba de monotributistas, autónomos, pymes y de asociaciones sin fines de lucro. ¿Quiénes entran en este rubro de asociaciones sin fines de lucro? Bueno, ahí en las asociaciones sin fines de lucro hay un montón, digamos, que ya la reglamentación las nombra, son las asociaciones, son las fundaciones, los clubes de barrio, cooperativas, mutuales, digamos, todas aquellas organizaciones que no tienen ánimo de lucro, digamos, en su objeto, ¿no? En su objeto social. ¿Es muy difícil el trámite? ¿El del certificado MiPyme? No, el proceso para entrar en el plan de facilidades. Mirá, no es un proceso complejo, pero sí tomo tu pregunta para hacer una aclaración, que es que, ¿qué pasa si yo entro y me equivoco? Porque eso está previsto dentro de la normativa. ¿Es a través de la web de la FIP? Es a través de la web de la FIP, Muy bien. uno tendría que entrar y tendría que ser un único plan por todas las deudas que tiene. Pero ¿qué pasa si yo entro? Digo, bueno, estas son todas mis deudas y me equivoco en el proceso, ¿no? Yo puedo entrar y puedo hacer un pago al contado. Por ejemplo, el pago al contado tiene un beneficio que tiene un 15% de quita total de la deuda, ¿no? Si yo debo 100, pago 85 de contado y ya me quedé liberado de todo. O puedo entrar al plan con un máximo de 120 cuotas. Si yo entro y me equivoco, puedo corregir mi presentación, pero toda la plata que yo pagué en el plan que hice mal, no la puedo volver a afectar al plan. Es muy importante Entonces, lo que estás contando. Corro el muy riesgo de delicado, pagar claro. dos veces Muy y delicado. perder los beneficios. Entonces, sí, eso es importante, que una vez que se entra una vez por todas las deudas y hay que ser consciente de, digamos, de que la presentación intentar que sea definitiva y correcta. Las pymes en general tienen sus contadores que manejan las cuentas, los salarios de los empleados, pero en el caso de los monotributistas se manejan muy solos. Entonces la pregunta que te hago es, ¿un monotributista que quiere entrar en este plan de facilidades necesita un profesional pagar y de un profesional que lo ayude o lo puede hacer solo? Yo sugeriría que busques siempre un profesional, por esto que te digo, porque imagínate el caso de un monotributista que quiera entrar con el beneficio del pago al contado, ¿no? Entonces agarra toda su deuda de monotributo, entra y después se da cuenta que o se olvidó la mitad de las deudas o deudas que pensaba que estaban prescriptas, por ejemplo, no lo están y las tiene que regularizar y quiere corregirlo. Todo ese dinero que pagó ya, digamos, lo puede aplicar al pago de deuda, sí, pero fuera de la moratoria, entonces pierde todos los beneficios de condonación. Claro. Entonces, volver a entrar es un costo. Entonces, siempre en esos casos, consultarle a un profesional es, digamos... Dos preguntas, Sí. si pueden ser. Bueno, y ratificando esto, cuando hablamos de un profesional, hablamos de un profesional, porque en general en estos procesos aparecen los aprendices de brujos, gestores, etcétera, etcétera. Nosotros lo vimos en las moratorias previsionales, ¿Qué ocurrió? Sí. que han cambiado historias laborales y demás. Así que me parece importante la aclaración. Dos cuestiones. Dentro de la deuda a la cual se va a acoger la moratoria,
¿puede haber moratorias insatisfechas o que uno no cumplió anteriormente? Sí, uno puede reformular lo que se llama planes de pagos caducos, ¿no? Que son, por Los ejemplo, que abandonaste. los que abandonaste porque no lo pudiste pagar o, bueno, por algún motivo dejaste de pagar. Esos se pueden incluir ahora en el régimen de moratoria con los beneficios. Los beneficios siempre van a estar dados por la parte impaga, ¿no? O sea, no, Claro. digamos, una vez que uno ya pagó y pagó con los intereses y la multa, hoy no puede venir a decir que quiere la condonación o la devolución de ese dinero. Por la parte impaga se puede reformular, hay solo una excepción, que es que ese plan caduco que hoy uno quiere reformular lo haya presentado mientras la moratoria estaba vigente, ¿no? Lo que se intenta es que si uno ya entró en un plan de pagos, por ejemplo, durante este mes y lo deja caduco el mes que viene, bueno, ese sí no va a poder reformular. Perdona, Sí. Y la otra pregunta, por incumplimiento de la moratoria, ¿qué sanción hay? Bueno, la sanción más importante cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, tiene una deuda de autónomos, por ejemplo, y entra al plan de pagos en 60 cuotas, pasan 2 años y uno deja de pagar, la sanción más importante en realidad es que pierde todos los beneficios de la moratoria. Entonces todos esos intereses que se condonaron renacen. Claro. Y después hay otra sanción, otra consecuencia más Claro. importante, que es la moratoria tiene otro beneficio, que es la extinción de la acción penal, ¿no? Ahí está. Esa era mi última pregunta. Ahora, porque estamos en una situación, y esto lo viene alertando la propia AFIP, hay personas físicas y empresas que están embargadas. ¿Se suspende con la implementación de esta moratoria, se suspende la acción penal? A ver, en el caso de empresas que están embargadas, no necesariamente tienen una denuncia penal, ¿no? O sea, uno puede tener un juicio por un embargo porque tiene una deuda que ya está en condiciones de ser exigida por el fisco y ante reiterados pedidos de pago, ¿no? ese pago no se cumple. Ese apremio, digamos, ese juicio de ejecución fiscal queda sin efectos si uno agarra esa deuda y la incorpora en un plan de moratorias. O sea, de hecho, la reglamentación establece hasta los mecanismos para el pago de los honorarios de los abogados del fisco en ese caso. Otra cosa es cuando uno tiene una denuncia penal, por ejemplo, porque está en un proceso de que le hicieron una fiscalización de impuestos, encontraron una diferencia por evasión que supera los montos para la ley penal tributaria y uno está discutiendo, digamos, su libertad, ¿no?, en la justicia. Sí. Uno, si adhiere con esa deuda a la moratoria, tiene el beneficio de que queda extinguida la acción penal. Florencia Fernández Sabela, muchísimas gracias. Vino acompañada Florencia, les cuento, porque va a ser mamá. Sí. ¿Nena o varón? Nena. Nena, felicitaciones. Ahí está su esposo también, que la vino a acompañar. Bueno, felicitaciones a los gracias. dos. Gracias por todo, Florencia. Gracias. Cronogramas de pago, ¿qué se viene para la semana próxima? Hay uno solo, un cronograma vigente que corresponde a jubilados y pensionados, mensual febrero, pensiones no contributivas, es el comienzo del mes, primera tanda, primer grupo, en este caso beneficiarios sociales, se paga dos terminaciones de documento por día hábil entre el 3 y el 7 de febrero. Hay tiempo hasta el 9 de marzo. Esto es importante, yo les quiero aclarar, porque a veces me preguntan por qué hay un plazo, una fecha de plazo en el pago de jubilaciones y pensiones, más que nada para la gente que no cumplió en tiempo y forma con la presentación del certificado de supervivencia, con la acreditación de la supervivencia. Si no lo hizo por alguna razón, bueno, los saberes se quedan en el mes de febrero en el banco hasta la fecha que acabamos de dar. Después el banco tiene la obligación de devolver, las entidades bancarias tienen la obligación de devolver el dinero a ANSES, porque si no tienen que pagar los correspondientes intereses por una plata que quedó ahí y que la persona no se presentó a cobrarla ni tampoco la movió a través de compras por tarjeta de débito. Por eso es la fecha de plazo que se le da cada mes a los cronogramas, a las mensualidades previsionales. Nos acompaña nuevamente el doctor Juan Marini, especialista en salud pública. Yo dije, nos dio una cátedra la semana pasada de dengue, de coronavirus. Estábamos todos mudos escuchándote. Un placer tenerte, Juan, nuevamente. Bueno, gracias. Hablábamos la semana pasada de que la Organización Mundial de la Salud estaba trabajando de manera coordinada, más que nada en toda la información que tenía que permanentemente comunicarle a los estados ante lo que está pasando, que comenzó en China, que se expande por el mundo, que tiene en alerta al mundo y que está dejando de alguna manera, aislada
Bueno, a China. ¿Cómo está hoy la situación? pasaron muchas cosas en este tiempo y desde Una que hablamos. semana, En una una semana lo ¿viste? nombramos así para decir, bueno, está pasando tal cosa, pero digamos como que estaba muy lejos, estaba en China. De cualquier manera, Ya no está tan ya no lejos. ya no está tan lejos, es más, está en este momento en 130, o sea, hay 130 casos en 23 países. De O sea, distintos continentes. de distintos continentes. Así que por eso es una pandemia y por eso además la OMS terminó declarando la emergencia internacional. Cosa que habitualmente no hace y lo ha hecho solamente en la historia de la Organización Mundial de la Salud 5 veces. O sea que no es algo... Ahora contanos, Sí. ¿qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya declarado emergencia internacional? Bueno, el tema es que, digamos, una epidemia se produce en un espacio, en un lugar, se reiteran, aumentan muchos casos para el caso de una enfermedad infecciosa. Esto cuando empieza a aparecer en distintos países, en distintos lugares, bueno, esto es la emergencia internacional, se declara por ese motivo. Hay quienes plantean que tienen que ser en distintos países y en distintos continentes. De cualquier manera, hay que tener en cuenta, ya digo, que 5 veces solamente lo declaró la OMS una cuestión así. Y además, en este caso, están pasando algunas cosas. Pasaron en muy poco tiempo. Hay que tener en cuenta que el 31 de diciembre fue el primer caso que los chinos le avisan a la Organización Mundial de la Salud diciéndole, tenemos casos de neumonías graves que estamos estudiando qué es. Así empieza el coronavirus. 31 de diciembre. Al otro día se cierran los mercados. En China, en Wuhan, donde aparece estos primer casos, se cierran porque suponen que tiene que ver con el pescado, con los mariscos, con los animales vivos que comercializan en ese mismo mercado. Se cierra eso y pocos días después, a los 10 días, ya estaba China comunicando a la Organización Mundial de la Salud digamos así, el estudio genético y se establece de que es un coronavirus, porque no se sabía todavía qué era. Había neumonías, pero no se sabía todavía qué era. Perdón, Sí, Juan, había sí. antecedentes ya de coronavirus, era conocido el virus, ¿no? Claro, no exactamente este, pero sí otros coronavirus. Otros coronavirus, nosotros tuvimos una epidemia de SARS que fue famosa y que tuvo 700 muertos y que también fue en Asia, ¿De en cuántos China. tipos de coronavirus hay? El tema del coronavirus es un tipo de virus. Los virus hay que tener en cuenta que no se reproducen como las bacterias. Necesitan entrar en un huésped, dentro de una célula de un huésped, ya sea un animal, que es lo habitual en los coronavirus, que sea de animal a animal, y cuando de un animal pasa a una persona y se empieza a transmitir entre persona a persona, ahí empieza el gran drama. El coronavirus es porque microscópicamente se ve como una corona y entonces se los denomina así. Este caso es el coronavirus N, que se llama Nobel en realidad, y que, bueno, ya digo, empezó, no hay todavía muchos estudios con respecto al crecimiento rápido o no de este virus. Es decir, que no está toda la información. No está toda la información, pero han sacado la secuencia genética. La secuencia genética del virus no es una cosa menor que China lo tuvo a los 15 días o 10 días de haber empezado con esta epidemia. Muy rápido. Claro, muy rápido ha muy reaccionado. rápido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud Absolutamente. reforzó todo el tiempo esto. Absolutamente. Que sabía que China estaba preparada para Exactamente. sortear todo lo que fuera ocurriendo a raíz del coronavirus. Exactamente. Y entonces, ¿qué pudo hacer? Sabiendo la secuencia, es el mecanismo inicial para empezar a tener algún tratamiento. Porque con eso es la forma de preparar una vacuna. En este momento, China está trabajando en una vacuna, Francia está trabajando en una vacuna y dicen que Estados Unidos, algunos laboratorios también. Hablan de 3 meses, ¿no? Hablan de 3 meses, pero Juan, bueno, que igual es muy poco tiempo, claro. ¿Por qué hubo muchísimos casos que resultaron letales? ¿Porque no se trató al paciente a tiempo? ¿Porque se confundió el diagnóstico? ¿Cuáles son las razones? El tema es, se está estudiando. Hay un trabajo que se acaba de publicar que en el Lancet, que es una revista de Lancet importante de salud, en la cual tomaron los primeros 99 casos que se produjeron en China. Y los estudiaron y la realidad, bueno, encontraron que el 80 y pico % tenía tos, el otro grupo tenía fiebre, que también en el 80 y pico %, y recién la dificultad respiratoria en el 30% solamente, no era que era, o sea que, y además con un periodo de incubación de 14 días. Y con una cosa grave, digamos que es quizás la más grave a mi concepto, es que la sintomatología en general
cuando son 14 días, el séptimo día, generalmente todos tienen alguna sintomatología, pero empezaron a contagiar desde el día primero. Ah, Entonces la el realidad... contagio fue inmediato, Claro. es más difícil dar respuesta. Claro, más entonces, rápido. ¿cómo podían hacer el diagnóstico Claro, no teniendo síntomas. al principio? Claro, con síntomas que son además bastante comunes a una gripe común, a un resfriado común, etcétera. Entonces, de cualquier manera, ha habido casos leves, moderados y graves. Hay que tener en cuenta que la tasa de contagiosidad, por así decir, para que se entienda, es que cuánto puede un enfermo, a cuánta gente puede contagiar. Y generalmente lo que está estudiado para esto es que es 2,5 aproximadamente. O sea, que cada enfermo puede contagiar a 2,5 Síntomas, pacientes. mientras estamos charlando. Pero pensar que el sarampión es 20. Claro. Para Claro. que tengamos una idea de lo que estamos Ahí hablando. está. Es Es decir, que es bajo. Claro, es bajo, Es bajo. es bajo, es bajo. Si bien es grave, también hay que decir que la mortalidad está establecida entre el 3 y el 10% hasta ahora. Pero de los que están en terapia intensiva, el 30%. Síntomas: fiebre, fatiga, tos secas, dificultad para respirar. Respirar, exactamente. Sí, eso Hablamos fundamentalmente. de fiebre no febrícula. No febrícula, fiebre alta, tos, eso ya digo es 80-90% casi todos los casos, y después cefaleas, pero en el 10%, por lo menos de este trabajo del Lancet. ¿Es invalidante? Relativamente invalidante, porque lo que pasa es que como es una lesión, una neumonía, las neumonías requieren un tratamiento intensivo y cuando son muy graves y afectan ya directamente lo que es la saturación de oxígeno de quien está respirando, requiere una internación y a veces un tratamiento respiratorio en terapia intensiva. Gracias, Juan. Tenemos que alertar siempre, otro tema que no pierde vigencia, estafas, fraudes, tienen que estar atentos. Los organismos que hacen a la seguridad social, a la vida de trabajadores y jubilados y pensionados hace muchos años que están de alguna manera acompañando con medidas de seguridad. Lamentablemente en la Argentina la inseguridad no cesa y a veces cuando se trata de adultos mayores es cada vez más cruel. Esta semana ANSES salió a alertar a los beneficiarios, a los afiliados, a jubilados y pensionados y también a las personas en actividad que no solicita informes vía telefónica. Nadie puede llamarlos a pedirle ningún dato que tenga que ver con su cuenta, con su caja de ahorro de la Seguridad Social, ni tampoco con la tarjeta de débito que viene asociada a esa cuenta, que es a través de la cual esa cuenta se cobran y se pagan los beneficios previsionales. Hay canales de denuncias, vías abiertas en casos de fraude o estafa. Por mail, como ustedes lo están viendo en pantalla, ahí tienen el mail, denuncias@anses.gov.ar. Lo pueden realizar también por escrito, presentándolo en Avenida Paseo Colón 329, quinto piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si no, por teléfono al número 130 que corresponde a ANSES Informa, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche. También, y esto es importante, si no utilizan alguna de estas vías, pueden hacerlo personalmente a Paseo Colón 329, quinto piso, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y si no pueden porque no están cerca de Paseo Colón al 300, pueden realizar la denuncia por fraude o estafa en cualquier boca de atención de ANSES, en cualquier UDAI que tengan más cercana a su domicilio. Vamos a hablar de alimentación, y tratar de romper mitos. No por ser malos queremos romper mitos, sino para sacarle preocupación y presión a la gente. Nos acompaña nuevamente Ana Chesi, quien es licenciada en nutrición. Ana, un placer tenerte. Igualmente, me encanta venir acá. Pues es que leíamos estos días y que se hablaba de alimentos, los alimentos que más envejecen a las personas. ¿Esto es cierto? Mira, no es que el alimento en sí te va a hacer envejecer. El tema es que hay alimentos que son saludables y colaboran con la salud del cuerpo en general y por ende de la piel, y hay alimentos que hacen mal y que obviamente no colaboran. No es que envejecen, sino que no colaboran o te intoxican. Por ejemplo, todo lo que viene en cajitas, llenos de químicos, llenos de colorantes, llenos de conservantes,
nunca te puede hacer bien, porque el cuerpo no está diseñado para digerir 700 químicos que no son naturales, que están armados y están incorporados en un alimento. Entonces, eso obviamente no te puede hacer bien. Y lo que siempre te va a hacer bien es estar lo más sano posible. Si vos comes bien, comes de todo. Yo siempre insisto con el tema porque hay muchas dietas Hay de que comer modas. de todo. Para mí sí. Yo por lo menos voy con la dieta que es completa, con todos los alimentos que proporciona el universo. Tenés carnes, tenés verduras, tenés frutas, tenés cereales, tenés legumbres, tenés aceites, tenés frutos secos, tenés frutos de... Hay un montón de cosas y en mi humilde opinión hay que comerlas todas. Yo entiendo que hay distintos motivos para restringir algunos alimentos, pero por ejemplo el tema que estamos hablando hoy, que es el cuidado de la piel, por ejemplo los que comen carne no incorporan colágeno. Y el colágeno es lo que hace que los chicos tengan esos cachetitos que son duritos y gorditos, que les quedan divinos, y es lo que perdemos con los años, tanto colágeno como elastina, y se nos empieza a arrugar la piel, a marcar. Ana, ¿y qué pasa con las bebidas azucaradas, tan criticadas a veces, más que nada en la dieta de los chicos, ¿no? En las viandas escolares? Y la verdad es que no aporta nada útil, está aportando, además de químicos y colorantes, está aportando azúcar en cantidades siderales. Y la verdad, la bebida es agua. Es un error darle a los chicos jugos de caja, jugos preparados, gaseosas. No tiene sentido. El chico tiene que tomar agua. Que llegue a un cumpleaños y le den de tomar alguna gaseosa, bueno, es un cumpleaños, es una ocasión especial. Pero que todos los días de su vida, desde mamaderas, porque yo llevé a mi hija a la plaza todos los días de mi vida, y veías madres con un bebito de 8 meses que le estaba dando una gaseosa en la mamadera o que le estaba dando un jugo preparado en la mamadera. Una cosa es que exprimas naranjas, que tengas una juguera y hagas jugo de zanahoria, de lechuga o de lo que... Buenísimo, porque eso es natural. Ahora, que le estés dando un jugo que estás preparando de un polvito, con colorantes, con azúcar o con edulcorantes, no tiene sentido, no le aportás nada. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, del café o de las comidas picantes? ¿Cómo influyen en la calidad de vida, pero en esto que estamos hablando, en el tema del envejecimiento, la cuestión del proceso de envejecimiento? Tienen cantidades de tóxicos, pero tampoco me resulta que uno tenga que restringirse. No tenés que tomar litros de café, pero tampoco te va a hacer mal tomarte un café a la tarde y uno a la mañana. Comer picante, si no tenés ningún problema digestivo, la pimienta es una cosa natural, el ají es una cosa natural. No es algo que vos estás incorporando, que es totalmente fabricado en un laboratorio y que tu cuerpo no sabe ni qué hace. Por ejemplo, lo que pasó con las margarinas, que como la manteca producía colesterol o ayudaba a subir el colesterol, lo que sea, se hizo la margarina, que es como un holograma de una grasa, es una imagen en espejo. Entonces es como si yo voy a abrazarte a vos y yo tengo una imagen en espejo. Entonces el cuerpo no sabe qué hacer con ese producto porque no lo reconoce. Ay, mira qué interesante lo que decís, ¿no? Yo seguía esto y bueno, teniendo a Juan que hace mucho pero, que no veía, pero que son... Se reencontraron después de muchísimos años. Felices reencuentros. Felices reencuentros, tal cual, tal cual. Pero digo, lo que se está hablando son temas de salud pública. Absolutamente. Exactamente. Absolutamente. Pensabas en eso, Juan. No, sí, tal cual, tal cual. Es que es así, para mí pasa que- el problema de la obesidad infantil en este momento es importantísimo. Fundamental. Es tan importante como el tema de la desnutrición, porque ambas cosas hacen mal. Uno es a corto plazo y el otro es a largo plazo, pero es tremendo. Para los más viejitos el síndrome metabólico, ¿no? Sí, ni hablar. Tiene que hablar que es esa pancita que vamos creciendo y vamos alimentando con el tiempo y que nos disminuye años de vida. Y además tiene un costo Concretamente. medicamentoso y de hospitales que es altísimo, pues colesterol, hipertensión, diabetes, ácido úrico, es terrible. Hablemos, a ver, acá tengo dos, a ver, alimentos más, no, el alcohol no es alimento. Bueno, yo no soy de tomar absolutamente nada. ¿Qué pasa con el alcohol? Provoca deshidratación severa en el cuerpo y esto puede traer... Cuando vos haces preparados para microscopio, los deshidratás la célula con alcohol, con lo cual sí hay una deshidratación celular. Si te tomás una copa de vino, no pasa nada. Tomás vino, tomás agua. Lo ideal es tomar vino, agua y no estar tomando vino. Lamento para todos. Dijo que yo no diga lo que me están diciendo desde el control. Me dicen tal cual, el semino entonces está en el horno. Dicen, Ay, qué feo. son años, Semino, que te conocemos todos y te queremos. De cuando transitábamos junto con Juan, yo tenía a mi cargo los hogares públicos, ¿no? Y teníamos un abuelo internado que dice, cuando
tomaba y bastante, ¿no? Es uno de los temas de la internación. Y cuando le reprochamos, dice, mire, doctor, una de las pocas cosas que a mi edad se pueden hacer mirando al cielo es tomar. Y está bien. No, tremendo, pero bueno, yo también tuve una anécdota de paciente real, paciente real. Contá, Juan. Entonces decirle, bueno, yo explicaba, además yo era muy joven, médico muy joven, explicaba que todos los problemas que tenía el alcohol. Con todo tu esfuerzo, tu Y pasión. después de él escucharme un largo rato, me miró y me dijo, mire, doctor, en mi vida he conocido más viejos borrachos que viejos médicos. Vale. Ya, quedaste sin Nunca más me palabras olvidé porque me ante pareció ese fantástico. paciente. La evidencia te mató, no pudiste. El próximo discurso fue más corto. Sí, absolutamente. No, a veces Claro. esto lo que refleja es que el alimento tiene que ver con la satisfacción también, Por ¿no? supuesto. Es decir, y Seguro. el marketing y demás. Sí, eso y lo busca cultural eso, ¿no? son dos cosas que... Bueno, No, pero- el tema es la cantidad, porque comerte un Claro, todo alfajor en no su te va a hacer medida, nada, te iba a pero si decir, todos claro. los días de tu vida tus 4 comidas son golosinas, cosas de una caja, y bueno, evidentemente en algún momento te va a hacer mal. No quiere decir que un día no podés, no sé, estás apurado, te tentaste porque salió algo nuevo y te metiste en una casa de comidas rápidas. Sí, que alguna vez Hicimos comas bien. todos, no pasó nada. El tema es que todos los días, y que además la mayoría de la gente está sometida a una situación de estrés bastante importante, no hacen actividad física y encima comen las 4 comidas malas. Claro. Eso es tremendo, eso es... Es explosivo. No tienen forma de combatirlo, porque al no poder ejercitar, porque no tienen tiempo, llegan tal vez, trabajan lejos de sus casas, viven en barrios no tan seguros, no pueden salir a caminar a las 10 de la noche, y es como un combo explosivo. Ana, Chessy, gracias, Gracias por a vos. habernos acompañado. Ya no nos queda mucho tiempo, así que una pregunta al doctor Marini, otra al doctor Eugenio Semino. Por un lado, Eugenio, presentación en febrero de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria. Sí, muy bien, muy breve. Nosotros lo anunciamos al votarse la ley, vamos a plantear la inconstitucionalidad. Y es más, vamos a denunciar el abuso y el maltrato del adulto mayor. Ya no es un problema solo de lo que pierda económicamente. Recordemos que la ley suspendida generó ya efectos hacia este semestre, el 11.5, el 15, es decir, el 27% para todos los jubilados, los de 14 y los de 100, y que se tiene que respetar. Y la inconstitucionalidad está basada en lo que hemos hablado muchas veces, es lo que es la violación del Pacto de San José, que está incorporado a nuestra Constitución, inciso 22 del artículo 75, y concluyo con lo que hoy nos están demandando los jubilados. A partir del día 15 de febrero vamos a tomar una actuación global para hacer la presentación. Un segundo más. Hay una carta de quien fue el presidente de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, una carta pública, del doctor Luis René Herrero, ahora jubilado, me debiera parar para mencionarlo, que tiene que ver con esto, que enuncia esto y que da la razón a lo que estamos planteando, y a su vez concluye con una frase de Georges Clemenceau de 1910. Dice: Argentina progresa a la noche cuando sus gobernantes y sus políticos duermen. Una autoridad en el ámbito Hoy previsional es y de la exactamente seguridad así, social. y gracias al doctor Herrera. Muy cortito, Juan. La Organización Mundial de la Salud, la preocupación que tiene por estos días, la posibilidad de que el virus se propague en países con sistemas de salud más débiles, que no puedan enfrentar lo que está pasando. ¿Cómo estamos en Argentina? Muy cortito, pues nos tenemos que despedir. La Argentina, primero, que está lejos, por suerte. Segundo, musiquita, no hay Juan. casos. Tercero, no hay posibilidad, no hay vuelos directos desde China. Hay que pensar que hay 4,5 millones de personas viajaron el año pasado en el mundo. Pero acá en la Argentina no hay vuelos directos. Estamos Así que muy tranquilo. protegidos. Hace mucho calor, muchos de nosotros debemos pensar, ¿está para salir a la calle? No, no está para salir a la calle. ¿Qué pasa con nuestras personas mayores? Bueno, se quieren divertir en forma gratuita, quieren aprender de tecnología.
Mayores Conectados, Mayores Conectados en la página de Face, en la página web de la comunidad más grande de personas mayores de la Argentina. Hay juegos gratuitos y para compartir con los nietos y además aprender tecnología en forma gratuita. Acuérdense, mayoresconectados.com. Nos tenemos que despedir, sí. Chau, gracias por habernos acompañado. Buena semana, lindo fin de descansen. Hasta el próximo sábado a las 12 en Lo Justo y Necesario. Chau. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Porque amamos los zapatos Grabaña. Vení a vivir el verano a la costa de Vicente López. Vení a vivir el deporte al aire libre, los shows y clases de yoga. Mira todas las actividades gratis que tenemos para vos en vicentelopez.gov.ar.